Muy buenas noches, profesor Antonio Duarte. Mi nombre es Daniel Flores de Segunda Informática y el día de hoy vengo a grabar el último video correspondiente a nuestro parcial, el cual se va a enfocar directamente en la gametogénesis, más específicamente en la espermiogénesis o espermatogénesis, la cual es básicamente el proceso de producción del semen como tal. Bueno, el término espermatogénesis deriva directamente de la palabra espermato, que deriva de espermas, y génesis, que tiene como significado creación. Ahora, la espermatogénesis tiene como principal finalidad la creación y la producción de espermatozoides como tal. Este proceso consta de múltiples etapas y múltiples fases, pero nosotros nos vamos a enfocar más a la fase interna como tal, la fase que va directamente ligada a nivel celular, no como tal al proceso que se realiza dentro de los testículos, más específicamente en los túbulos seminíferos. Ahora, una vez que los espermatozoides están formados, estos tienen que pasar por una etapa de maduración antes de poder fecundar el óvulo. Una vez que estos ya están maduros, estos ya pueden realizar la fecundación del óvulo como tal. Ahora, como anteriormente mencionamos, este es un proceso que consta de varias etapas, las cuales no son para nada complicadas de explicar. Se pueden explicar de manera muy breve, pero para que se puedan entender, anteriormente ya debemos de tener conocimientos en lo que es el ciclo celular y las etapas de mitosis y meiosis, tanto 1 como 2, puesto que tienen una gran influencia dentro del proceso de espermiogénesis. Ahora, ¿cómo empieza como tal el proceso de la producción de espermatozoides? Bueno, la primera etapa que tenemos es que el proceso se inicia con la división mitótica de las células de la línea germinal llamadas gonia en un proceso de proliferación. Ahora, es importante que tengamos en cuenta el término de división mitótica, puesto que el proceso empieza en la etapa de mitosis. Recordemos que en la mitosis se daba la división celular como tal. Entonces, gracias a la etapa de mitosis y a la división mitótica que se produce en las células llamadas gonias, es que empieza el proceso de espermatogénesis. Como siguiente etapa tenemos que luego sigue la etapa de crecimiento en la que las gonias pasan por G1, S y G2. Recordemos que estos términos G1, S y G2 pertenecen directamente a lo que es el ciclo celular como tal. ¿Ok? El ciclo que se conformaba por estas tres etapas y como última etapa se encontraba la etapa M. Ahora, una vez que pasan por este proceso, quedan en un estado llamado citos primarios. Importante tener en cuenta para el resto del proceso. Como siguiente etapa tenemos la etapa de la maduración, que consiste en la división meiótica. Esta es una de las etapas que al inicio recordamos, que al inicio vimos, las cuales era el proceso de maduración para que los espermatozoides se puedan preparar para la fecundación del óvulo como tal. Ahora, en la primera división meiótica se producen células haploides llamadas citos secundarios, los cuales entran en la segunda división meiótica. Aquí hablamos de meiosis directamente, meiosis 2 para ser específicos, puesto que empieza la segunda división meiótica de estas células, más específicamente conocidos como espermatocitos primarios. Ahora, dentro de este gráfico se puede visualizar de mejor manera cómo se realiza este proceso en las diferentes etapas. Tenemos que cuando las células se llaman espermatogonias, estas apenas se acaban de dividir mediante el proceso de mitosis. Luego, durante la etapa en la cual se los conoce como espermatocitos 1 y espermatocitos 2, estos pasan por el proceso de meiosis 1 y luego, cuando se dividen en 4 subcélulas, estas pasan por el proceso de meiosis. Es justamente en este momento, mediante el cual el proceso de citogénesis, estos obtienen lo que vienen siendo las colas o los rabos, como nosotros les queríamos llamar. Y de esta manera es como el proceso de espermatogénesis se produce.